¿Qué rayos está pasando? Igual ya veía venir que algo como esto sucedería y justo en este video les mostraré las grabaciones de lo que se captó en Cartoon Network y les diré qué hay detrás de todo. Como ya muchos lo saben, cada que algo se hace inmensamente popular, hay ciertas cosas que llegan a suceder o se llegan a filtrar en internet relacionado a eso que se hizo popular. Algunas cosas son ciertas y otras obviamente no lo son, hay de todo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, después de que se ha hecho muy popular la serie de Amazing Digital Circus y todo lo que tiene que ver con ella, pues han aparecido algunas personas que dicen que parece ser en Cartoon Network se filtró por accidente por algunos segundos un pequeño fragmento del capítulo piloto de Amazing Digital Circus, cosa que sería muy raro ya que Cartoon Network hasta el día de hoy no tiene nada que ver con ese proyecto, así que bueno, se podría decir que todo resulta bastante sospechoso. Ahora bien, el detalle es que no solo hay personas que dijeron haber visto ese fragmento, sino que incluso hay grabaciones, y justo es por ese motivo por el cual hago este video, para decirles si esas grabaciones son verdad o si estamos ante un montaje. Igual yo les mostraré todo, así que tranquilos. Verán, resulta ser que desde hace algunos días estuve leyendo en algunos foros o en ciertas publicaciones un tanto sospechosas que parecía ser Amazing Digital Circus se había transmitido por unos segundos en Cartoon Network, y no en Cartoon Network Estados Unidos, sino que en Cartoon Network LA, cosa que sinceramente no me creí, pero bueno, uno nunca sabe. El caso es que con el pasar del tiempo algunas personas subieron grabaciones a TikTok de ese supuesto suceso, y ya saben cómo son las personas que por lo regular me etiquetan en ese tipo de videos o grabaciones de dudosa procedencia para decirles a ustedes si esto es verdad o no. Así que justo vi ese video y vaya que descubrí la verdad de todo. Aquí en pantalla primeramente les pondré una de estas grabaciones que ha circulado por TikTok para que ustedes mismos saquen sus primeras conclusiones. Ok, hablando del increíble circo digital, mientras estaba todo Maquiavelo viendo Cartoon Network, dieron esto. Bienvenidos al asombroso circo digital. Mi nombre es Kate, su director de cine. Así a simple vista quizás te pueda sorprender de lo que estamos viendo en la grabación, pero los que ya me conocen saben que yo siempre investigo más allá de lo que solo estamos viendo. En este caso, por ejemplo, me puse a ver el logo actual de Cartoon Network y coincide con el mismo logo que aparece en la grabación, así que todo bien hasta ahí. Después me metí al perfil de TikTok de esta persona que subió la grabación y vi que tenía un enlace el cual nos dirige a su canal de YouTube, pero lo peculiar fue que cuando di clic en el enlace me aparece este mensaje que están viendo en pantalla, el cual muy en resumen dice que el canal de este usuario fue eliminado ya que infringía algunas políticas de YouTube, tales como subir contenido engañoso, y justo eso generó aún más dudas en mí, ya que por lo que veo este es un usuario que acostumbra a subir contenido dudoso. No sé a qué tipo de engaños se refiere YouTube con ese mensaje, pero por lo menos a mí me levanta sospechas. Ya en este punto me puse a buscar en YouTube si algunas personas ya habían hecho algún montaje de esto de que pareciera ser como si Amazing Digital Circus fue transmitido en Cartoon Network, y la verdad es que sí me topé con varios videos de esto. Obviamente todos son falsos, de hecho algunos usuarios que subían estos videos lo aclaraban en el título de su video o en la descripción, eso de que esto era un montaje y que no estaban intentando engañar a nadie, simplemente lo estaban haciendo por entretenimiento. Y ya para este momento me estaba dando cuenta de que toda esta supuesta tendencia o rumores de que esta nueva serie había sido transmitida en Cartoon Network era algo que simplemente era eso, rumores, algo que en realidad no había pasado. De hecho, todavía investigué aún más a este usuario que dio a conocer esta supuesta grabación y me topé de que en su cuenta de TikTok él ya anteriormente había hecho montajes de supuestas interrupciones o fallos en transmisiones. Por ejemplo, me topé con un montaje que hizo donde supuestamente Animan Studios había invadido a Cartoon Network en una ocasión.
Y estos son montajes que este usuario pone en su televisor y después los graba, ya que como lo pueden ver en sus grabaciones, casi siempre de fondo aparece la misma pared verde, lo que significa que pues él hace estos montajes o que es la misma persona que está grabando todo. Así que sí, una vez más ha quedado claro que estas grabaciones donde supuestamente se ve a Amazing Digital Circus en Cartoon Network es algo falso, y aquí te he dado las pruebas de todo. Al final, como siempre lo digo, este tipo de casos yo en lo personal no les veo nada de malo que los usuarios lo sigan haciendo, ya que es simplemente entretenimiento, y aparte pues como ya lo saben, a mí en lo personal me gusta investigarlos a fondo para corroborarlos o desmentirlos, ya que sé que a muchos de ustedes también les gusta este tipo de temas o que traiga este tipo de videos al canal, y yo los seguiré trayendo. De hecho, yo en lo personal cuando estaba investigando sobre todo esto y cuando lo estaba desmintiendo, de todas formas me puse a pensar si en algún punto Cartoon Network o algún canal de televisión pudiera llegar a comprar los derechos para transmitir esta serie. ¿Creen que algo como eso pudiera ocurrir o creen que solo se quedará en internet o en YouTube, mejor dicho? Y en dado caso de que sí llegara alguien a comprar los derechos de esta serie, ya fuera un canal de televisión o una plataforma digital, para ustedes, ¿quién sería el más indicado en transmitir estos episodios? Yo los estaré leyendo en la caja de los comentarios. Como siempre, también los invito a que si quieren recomendarme algún tema interesante del cual pueda hablar en algún futuro video, pueden hacerlo enviándome un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. Igual, si yo tomo su tema y lo hago un video, les estaré dando los créditos. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante.